cuatro propiedades fundamentales que cumplen los logaritmos. Y son las siguientes. La primera, si yo tengo un logaritmo de base b y tengo dos números o dos expresiones algebraicas que están multiplicándose, este producto lo podemos convertir en la suma de el argumento a más el logaritmo del argumento b. Es decir, si yo tengo dos logaritmos que están sumándose, la condición es que sean de la misma base. Entonces, si yo tengo la suma de dos logaritmos de la misma base, lo podemos escribir como el producto de un logaritmo de la base b, es decir, de la misma base, y multiplicamos los argumentos o los números o las expresiones algebraicas que tengamos. Entonces, esa es la primera propiedad. Dicho de otra manera, si yo tengo el producto de dos logaritmos, entonces se puede convertir en la suma de dichos logaritmos. Siguiente propiedad. Si yo tengo un logaritmo de base b y hay un cociente, es decir, a sobre b, entonces esta división se puede convertir en una diferencia, es decir, el logaritmo de base b, del número a, menos el logaritmo de base b del número b. Entonces, una diferencia se puede convertir en un cociente, o un cociente se puede convertir en una diferencia. La tercera propiedad es la siguiente. Si yo tengo un logaritmo de base b, la tercera propiedad es la siguiente. Si yo tengo un logaritmo de base b y este número está elevado a una cierta potencia, esta potencia se puede escribir como un coeficiente. Aquí está. N, este era el exponente, entonces n se convierte en coeficiente que multiplica a nuestro logaritmo de base b del número o de la expresión a. Esa sería la tercera propiedad. Y la cuarta propiedad que tenemos que considerar para los logaritmos es que si yo tengo el logaritmo de base b de una raíz enésima, puede ser cuadrada, cúbica, etcétera, etcétera, entonces de un número, esta expresión, esta raíz, la puedo escribir como el logaritmo en base b de a sobre el índice de mi radical, de mi raíz. Entonces, estas cuatro expresiones nos van a servir para el trabajo que, repito, está pendiente, que será resolver ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. ¿Qué es lo que regularmente nos van a cuestionar? Bueno, nos van a cuestionar, por ejemplo, que si yo tengo un logaritmo, una expresión como x menos y. Entonces, vean, ya apliqué esta propiedad, la propiedad 2. Tengo esta raíz que, como bien sabemos, la podemos transformar, y en lugar de escribir raíz cuadrada, lo podemos hacer como un exponente, es decir, logaritmo de base 2 de x más y todo a la 1/2. Recuerden que la raíz cuadrada se convierte en un exponente 1/2. De igual manera, el otro radical sería logaritmo de base 2 de x menos y a la 1/2. Ahí está. Como tengo un exponente 1/2, entonces podemos aplicar la propiedad 3, y entonces este exponente lo puedo pasar como si fuese un coeficiente, es decir, esto sería igual, este 1/2 se pasa como un coeficiente y tendríamos 1/2 del logaritmo de base 2 de x más y. Ahí está. Y el otro término de igual manera, entonces podría ser menos, y lo voy a seguir, el logaritmo de base 2, ¿verdad? Aquí este 1/2 también se convierte en un coeficiente, entonces 1/2 del logaritmo de base 2 de x menos y. Ahí está. Entonces, como tengo un exponente 1/2, entonces podemos aplicar la propiedad 3, y entonces este exponente lo puedo pasar como si fuese un coeficiente, es decir, esto sería igual, este 1/2 se pasa como un coeficiente y tendríamos 1/2 del logaritmo de base 2 de x más y. Ahí está.
Y el otro término de igual manera. Entonces podría ser menos, aquí lo voy a seguir, el logaritmo de base 2, ¿verdad? Aquí este un medio también se convierte en un coeficiente, entonces un medio del logaritmo de base 2 de x menos y. Ahí está. Entonces, podemos ver que aplicando estas propiedades, nosotros podemos ir transformando las expresiones que se nos puedan dar de una manera pues fundamentada precisamente en nuestras propiedades.